Amigo, Dios quiere que todos se salven. Él quiere que todos conozcan al Señor Jesucristo. Si usted tuviera un niño que anda perdido lejos del hogar y estuviera tratando de decirle cómo regresar a casa, no lo haría en la forma más simple posible. Dios ha hecho eso en su palabra, diciéndonos cómo ser salvos. Deseo que usted escuche este mensaje titulado La simplicidad de la salvación. Y le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si lo escucha, le presta atención y lo cree, Dios le salvará hoy. Acompáñenos. Tome su Biblia y busque Romanos capítulo 10. A este libro se le llama la Constitución del Cristianismo, y entre más lo leo, más creo que es verdad. Permítame hacerle una pregunta. Piensa en la persona que usted ama más. ¿Cuál es su deseo más profundo para ese individuo? Quizás sus hijos, sus padres, sus parientes. ¿Qué desea usted para aquellos que ama más? ¿Desean para ellos, por ejemplo, padres, desean para sus hijos una educación? ¿Es ese su gran deseo? Si es todo lo que desea, va a criar un diablo astuto. Eso es todo. ¿Desea usted para sus hijos cultura? Tratamos de refinar los intelectos de los jóvenes y darles cultura. Pero si ese es el deseo de su corazón, si la cultura es su esperanza, todo lo que logrará es hacer de este mundo un mejor lugar del cual partir al infierno. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que quiere? Usted dirá, bueno, quiero que ellos estén materialmente bien. Deseo que tengan lo suficiente. Bien, ¿qué diferencia habrá si tienen todo? Y entonces mueren y resucitan en el juicio para comparecer ante un Dios que ellos no conocen. Verá, Jesús no vino como un gran filósofo, ni educador, ni economista, ni agente social. Jesús vino como un Salvador, para llenar la necesidad más grande del hombre. Y el deseo que usted debe tener para sus seres queridos es que esa necesidad sea satisfecha. La necesidad más grande del hombre es la salvación. Amigo, escuchen las palabras de Jesús en Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ángel, cuando el ángel anunció su nacimiento, dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vamos a pensar un poco acerca de la salvación. Y vamos a estudiar el tema bajo 3 subtítulos. El primer encabezado es la justicia que Dios rechaza. Usted pensaría que Dios acepta la justicia, ¿no es cierto? Pero hay una justicia que Dios rechaza. Y creo que en una congregación tan sofisticada como esta, quizás el primer punto pueda ser el que más necesita ser escuchado. Por favor, mire, Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. De paso, Israel era la nación más religiosa sobre la faz de la tierra. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. Amigo, usted dice que la educación es costosa. La ignorancia es más costosa que la educación. Y procurando establecer la suya propia, subráyela, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe. Bien, haré una pausa aquí por un momento. Permítame decirle que hay cierta justicia que Dios rechaza. Y la justicia que Dios rechaza es la justicia propia. Cuando un hombre pretende ser justo por las obras de la ley, guardando los 10 mandamientos, siendo una buena persona, una mejor persona, haciendo buenas obras, Dios rechaza esa justicia. Ahora, ¿por qué Dios rechaza? Bien, porque Dios es santo. Y Dios, siendo un Dios santo, no puede tolerar ningún pecado, ninguno, en lo absoluto. Y el mejor hombre es pecador. Y lo mejor que el hombre puede ofrecer
no es suficiente. No es suficiente. El hombre siempre hace las cosas al revés, siempre al revés, naturalmente. Por ejemplo, la Biblia dice, crean y sean bautizados. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Bautiza bebitos con la esperanza de que algún día lleguen a creer. Al revés. La Biblia dice, por ejemplo, que los adultos deben llegar a ser como niños. ¿Y qué hacemos? Un niño pasa al frente a entregar su corazón a Jesús y a ese pequeño niño le hacemos preguntas para adultos. Y si el pequeño no puede contestar preguntas para adultos, decimos que el niño no está listo. Mas Dios dice que el adulto es quien debe llegar a ser como un niño y llegar a Él con la fe de un niño. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hace la mayoría? Buscamos lo material primero y ponemos a Dios en segundo plano. Y luego nos preguntamos por qué no funciona. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿de qué sirve si todo parece ir de maravillas para usted, con la excepción de lo principal? Y así eran las personas en los tiempos de Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por favor, escúcheme, se lo digo claramente. La salvación no es un premio para el justo, es un regalo para el culpable. Si no entiende esto, no será salvo. La salvación no es una meta para alcanzar. Es un regalo que debe recibir. El corazón de Pablo simplemente estaba lleno de compasión por estas personas. Él dijo que ellos eran ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y muchos llegarán a una iglesia y quizás dirán, ¿sabe? Necesito cambiar mi manera de vivir. Voy a cambiar mi estilo de vida. Quiero ponerme en paz con Dios. Y empiezan a reformarse a sí mismos. He usado a menudo esta ilustración. Si usted va a un aserradero, yo lo he hecho, y observa cómo enderezan un tronco torcido de un árbol, verá que lo ponen en la mesa de corte y le cortan por un lado, luego le dan la vuelta, lo pasan por la sierra y le cortan el otro lado, le dan la vuelta y pasan otra vez por la sierra por otro lado. Finalmente los 4 lados son aserrados. Ese tronco lo convierte en una viga perfectamente cuadrada, absolutamente recta. Pero si usted la ve desde un extremo, notará que el corazón del árbol está torcido. Eso es lo que muchas personas hacen. Tratan de establecer su propia justicia y dicen, yo no hago eso, yo no hago esto, yo no hago eso, yo no hago aquello. ¡Qué buena persona soy! Jesús hablaba a los líderes religiosos de su época cuando dijo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él tenía principalmente a los líderes religiosos en mente y a los fariseos. Suponga que fuera el pastor de una iglesia llena de fariseos. Permítame decirle cómo sería esta. Primero, ellos asistirían más fielmente que muchos de ustedes. Número 2, todos diezmarían. Número 3, vivirían exteriormente vidas limpias, puras y morales. Número 4, estarían muy ocupados trabajando para la iglesia. Parece una buena iglesia, ¿no es así? Oh, se me olvidó mencionar el número 5. Todos irían al infierno. Todos irían al infierno. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que el primer punto es este. La justicia que Dios rechaza. La peor forma de maldad es lo mejor del ser humano, cuando lo mejor del ser humano es un sustituto para el nuevo nacimiento. Ahora el segundo punto que quiero que usted vea. No solo es la justicia que Dios rechaza, sino también la justicia que Dios revela. Existe una justicia y Dios ha revelado esa justicia, así que continúe por favor leyendo en el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti
está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, existe una justicia que Dios rechaza, mas gracias a Dios existe una justicia que Dios revela. Y Él lo menciona en los versículos del 6 al 8. Escúcheme, si usted no es creyente, permítame decirle que usted está tan cerca a ser salvo. No puedo decirle cuán cercana está la salvación suya. Desearía tener mejores palabras para decirlo. Usted puede pensar que le falta mucho para salvarse. No, usted está muy cerca. Miren el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti. ¿Cuán cercano está? Está en su boca y en su corazón. No tiene que irse de safari para encontrar la salvación. Tenga cuidado con lo que hace con ella, porque está allí. Y en un momento vamos a ver, puesto que está ahí en su corazón y en su boca, ¿qué necesita hacer? Porque usted necesita creer en su corazón y confesar con su boca. Y Dios me envió para decirle que Jesucristo descendió del cielo, el Hijo de Dios, que Él murió en aquella cruz y que salió de aquella tumba. Él resucitó y la palabra está en su corazón y en su boca, lista hoy, para que usted la reciba y se salve. ¿No son buenas nuevas? Verá, existe la justicia que Dios rechaza y existe la justicia que Dios revela. Y ahora permítame mostrarle la justicia que Dios recibe. ¿Qué debe hacer usted? Bien, continuemos leyendo. Leamos por favor el versículo 9. Aquí está. Esto es lo que Dios recibirá. Mírelo en el versículo 9. Que si confesares con tu boca, recuerde que está en su boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, recuerde que está en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está en blanco y negro, léalo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bien, la justicia que Dios recibe es de esta. Todo se centra alrededor de Jesucristo. Mire el versículo 9. Y permítame decirle lo que usted debe hacer con Jesús. Preste atención, está su destino aquí. Estamos hablando de usted, de su alma. Estamos hablando del cielo y del infierno. Preste atención, no permita que el diablo saque esta palabra de su boca y de su corazón. Hoy, escúcheme. Primero, usted debe confesar a Cristo como el Señor que reina en su vida. El Señor que reina. He escogido esta palabra reina muy cuidadosamente. Note el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. El señorío de Jesús es la confesión central de la iglesia cristiana. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué sufrió, derramó su sangre y murió en la cruz? ¿Por qué la resurrección? Ponga en el margen de su Biblia Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Sufrió, murió, resucitó para poder ser Señor. ¿Qué está haciendo Dios? Escuche Filipenses 2. Versículos del 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Aquí habla de Jesús. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, y eso es verdad. No hay ningún otro nombre más dulce que el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, Padre. De algún modo, tenemos la idea que Cristo es solo el Salvador. Y usamos esta frase, ¿le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? He sido culpable de decirlo. Pero amigo, eso no es lenguaje neotestamentario. El Nuevo Testamento no dice acepte a Cristo como su Salvador. Él es Salvador y Él es Cristo.
Pero el Nuevo Testamento dice: confiese a Cristo como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por ejemplo, de vez en cuando, alguien dirá algo como esto: ¿sabe? Cuando era niño recibí a Jesús como mi Salvador. Y eso dejó establecido si iba al cielo o al infierno. Y ahora le he hecho mi Señor. Lo siento. Quiero decirles que si Él no es su Señor, Él no es su Salvador. La salvación no es una cafetería donde decimos: bueno, creo que hoy tendré un poco de Salvador, pero no, señorío, gracias. No, Jesús es Señor. Él es Salvador y Él salva. Pero amigo, usted no puede tener lo que Él da a menos que lo reciba como lo que Él es. Él es Señor. ¿Alguna vez se ha bajado del trono y ha puesto a Jesucristo allí? He conocido a alguien que dice: bien, Señor Jesús, te tomo como mi Salvador. Gracias, eso está hecho. Ahora regreso a mi viejo estilo de vida. Oh, sí, Señor, vendré de vez en cuando a verte los fines de semana. Y, Señor, si necesito o enfermo, te llamaré. Amigo, este es el tipo de religión que está llenando el infierno. Así es. Escuche, gente que nunca ha confesado auténticamente que Jesucristo es Señor. No estoy diciendo que usted se salva haciendo buenas obras. Hablamos de la justicia que es por la fe, pues es la fe en Cristo como el Señor que reina. Lo ha recibido como su soberano. No solo debe confesarlo como el Señor que reina, note el versículo 9, sino también como el Señor resucitado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice: fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Verá, toda nuestra fe cristiana se centra en este hecho: la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la deidad de Cristo. Todo está en esta declaración. Verá, escuche, para ser un creyente neotestamentario, usted cree en Cristo como el Señor que reina. Usted cree en Cristo como el Señor que resucitó. Cree que Él salió de la tumba. Entonces, por último, usted lo confiesa como el Señor que reina, como el Señor resucitado y por lo tanto como el Señor redentor. Por favor, mire lo que dicen los versículos 9 y 10. Dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que reina, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Señor que resucitó, serás salvo. Él es el Señor redentor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es lo que el hombre necesita. Es por ello que Pablo dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora deseo que vea la relación entre el corazón y la boca. Él dice: cree con su corazón, confiese con su boca. Usted no va a contrabandear una bendición. Usted no va a escabullirse al cielo. Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Jesús dijo: si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Note la relación. El corazón es privado, la boca es pública. Lo que el hombre cree en su corazón, él lo confesará con su boca. Verá, una confesión significa un acuerdo literalmente. Usted está de acuerdo con Dios. Usted dice amén a lo que Dios ha dicho. En Mateo 10, versículos 32 y 33, Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Permítame decirle lo que pasa cuando hace esto. Estos son los dos resultados, mírelo. Ya estamos llegando a la pista de aterrizaje. Romanos 10, versículo 11. Aquí está el primer resultado. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Ahora, eso es verdad. Usted no se avergonzará de Jesús. Pero ese no es el significado total de esa palabra. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El significado completo, escuche muy cuidadosamente. Y quizás tenga otra traducción que le dice de esta manera: todo el que en él confía no será jamás defraudado. No será defraudado. He vivido lo suficiente para saber una cosa. Yo nunca he conocido y nunca conoceré a ninguna persona que cierta y verdaderamente ha entregado su corazón a Jesucristo y Jesús le haya defraudado. Le he estado sirviendo más de medio siglo y puedo decirlo. Él es más precioso para mí en este momento que nunca jamás. Yo no estoy defraudado con Jesús, ni usted lo estará. Hay solo una forma, por lo tanto, para que se salve. Y es si entrega su corazón al Cristo que murió por usted en aquella cruz. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Dios me envió aquí para decirle que usted necesita salvarse y Él le salvará. Y quiero que usted lo confiese hoy como el Señor que reina, que ha resucitado y que es el Redentor, el Señor Jesús. Gracias por haber venido, gracias por resucitar, gracias por morir por mis pecados, y ahora yo te recibo como mi Señor.